Buenas tardes. Estamos acá compartiendo estas jornadas, estas séptimas jornadas de investigación en psicología y el sexto encuentro de becarias, becarios y testistas, para compartir de alguna manera nuestra experiencia y nuestro transitar en la investigación, específicamente en nuestro trabajo que tiene que ver con el logro de las normas locales para niños en Roya. Este trabajo, que de alguna manera estamos haciendo, forma parte del Laboratorio de Evaluación Psicológica y Educativa, y nuestro proyecto en sí forma parte de la Secretaría de Políticas Universitarias del Ministerio de Educación de la Nación. La idea es poder compartir y poder transmitirles y poder de alguna manera interactuar algunas características que tienen que ver con nuestro momento actual en este proyecto de investigación. Y para eso vamos a hacer algo que nos resulta muy interesante, porque el sistema Roger ha cumplido 100 años, que no son pocos, aún sigue vigente y aún sigue aportando un montón de investigaciones, de características, de información. Entonces nos parecía que era relevante poder iniciar este encuentro dialogando caminos de nuestra experiencia en el marco de los 100 años de Roya. Para ello les voy a presentar al profesor Sebastián D'Alessio Vila, que es especialista en evaluación psicológica y que forma parte de la cátedra también de psicodiagnóstico, que nos va a seguramente hacer disfrutar de este recorrido histórico que es inédito en realidad, porque bueno, no lo hacemos digamos en la facultad, y les va a resultar, pienso que atractivo. La idea es justamente que podamos, ¿no? Generar un espacio donde estemos realmente disfrutando de toda esta información. Así que iniciamos con el profesor Sebastián D'Alessio Vila. Bueno, buenas tardes. Sí, como decía Diana, la intención de esta primera presentación es que lo puedan disfrutar. Es muy visual, tiene el formato de lo que, si estuviésemos en la presencialidad, sería más bien un póster en ese sentido. Acá va a estar, esto es un PowerPoint, digamos, lo que estamos proyectando, son diapositivas. Vamos a ir recorriendo una serie de diapositivas que nos van a ir llevando, en parte, por lo que es la historia de la creación del test. Vamos a ir a la primera. La intención es no hacer una cuestión cronológica, no hacer un recuento de lo que serán los hitos en la construcción, en la invención del test de manchas de tinta, el test de Rorschach, sino más bien tratar de caracterizar, y a partir de caracterizar que nos podamos imaginar en algún punto cómo fue, digamos, la atmósfera de la creación del test. Y ahí vamos a hacer un recorte, porque acá podríamos hablar de muchas cuestiones, hay muchas vertientes teóricas que han influido seguramente en la cabeza de Hermann Rorschach al momento de estar planteándose la posibilidad de un nuevo método de indagación psicológica, de evaluación, muchos personajes que han influido. Acá lo que vamos a hacer es un recorte un tanto caprichoso y no sistemático, respecto de la vertiente más bien visual y artística que pudo haber influido en la producción de este test y que pudo haber influido en la vida de Hermann Rorschach. En tanto y en cuanto vamos a partir de, primero, una especie de homenaje y también a partir de que son los 100 años de la invención de la técnica, pero también partiendo de la idea de que la técnica Rorschach implica una confluencia entre lo que es la ciencia y lo que es el arte, particularmente en lo que es el estímulo visual que constituyen estas 10 manchas de tinta. Entonces vamos a ir haciendo un recorrido, nos vamos a ir deteniendo en diferentes personajes, algunos que sabemos con más certeza que han influido directamente en Hermann, y otros que los vamos a suponer más por los lugares donde ha habitado él, Schaffhausen, la ciudad de su infancia, Múnich, donde residió mucho, la cultura rusa, con la que ha tenido mucho contacto Hermann. Así que vamos a irnos deteniendo en diferentes postas, cada posta es una de estas filminas, y la idea es que
más que, bueno, sí, escucharme claramente, digamos, va a estar el texto acá, recuerden que es un póster, pero sobre todo que puedan ir apreciando visualmente el material que les ofrecemos. La idea es, una manera, introducirnos en esa atmósfera. Bueno, esta es la primera imagen, él es Herman, no tenía 10 años acá todavía. La primera posta en la cual nos vamos a detener es su familia, particularmente vamos a hacer hincapié en su papá, Ulrich. Ulrich lo describen como una persona muy afable, humilde, reservado. Él era pintor, dibujante y docente, particularmente quizás docente. No obstante, también, si no nos vamos a detener, podemos hacer mención de Philippine, que es la mamá de Herman, junto con Ulrich hacían una atmósfera familiar muy amena en ese sentido, que luego en las cartas que ha intercambiado Herman, destacaba mucho el aprecio que él tenía por esta atmósfera inquieta y cordial que era su familia. Luego de eso, bueno, iba a cambiar mucho desgraciadamente con la muerte prematura de la mamá de Herman. Ana, particularmente, es la hermana que sigue a Herman. Ana es la gran confidente, esta es una opinión personal, pero para mí es la gran confidente de Herman a lo largo de toda su vida, de la corta vida, digamos, que ha tenido Herman, podríamos decir. Fallece a los 37, si mal no recuerdo. Ha tenido un gran intercambio de cuestiones sumamente personales con Ana. Paul, el hermano menor, siempre muy con otro perfil, quizás muy viajero, muy inquieto. Y también después había una Reginelli, que acá no la tenemos, pero es una media hermana, mucho menor que tuvo Herman. Vamos a tenerlos en el papá, en Ulrich. Estos que están viendo acá, no, ninguna de estas personas es Ulrich, estas son obras de él, son dibujos que él ha hecho. Se lo recuerda, como decíamos, como una persona muy afable, humilde, reservado, de pocas palabras. Parecía tener una muy buena comunicación con sus hijos. Gustaba de contarle historias sobre la arquitectura de la ciudad, les leía, los llevaba a paseos por el campo, les enseñaba el nombre de las flores, las plantas, junto a Filipín, su esposa, la mamá. Lograron crear un armonioso y alegre clima familiar. Eximio dibujante, esto lo pueden apreciar acá, pintor, pero aún más dedicado docente. También era un hombre formado e interesado en la producción. Publicó una serie de poesías, pero particularmente publicó un trabajo que le llamó Esbozos de una teoría de la forma, donde aborda las leyes de la forma, ritmo, dirección y proporción. Era en lo que hacía hincapié Ulrich, las cuales él pensaba las podía reencontrar en todo. Y cuando digo todo, lo ponemos en mayúscula acá porque es todo, absolutamente. Desde una obra como la música, una escultura, una estatua, el cuerpo humano, un exponente de la naturaleza, etc. En ese libro también Ulrich reflexionaba allí sobre la imaginación y las formas y los movimientos, y pensaba lo cambiante de las nubes y la niebla. Esto para nosotros es muy significativo. Vamos a ir a la segunda posta. Ernest Haeckel. Esto que ven acá es parte de una de las obras más difundidas de Hegel, que se llama Arts Form in Nature. Lo había traducido por ahí, es Formas Artísticas de la Naturaleza, es una de las principales obras visuales que él tiene, es un gran compendio de imágenes visuales. Hermann Rorschach estaba claramente interesado en la obra de Darwin y el mundo natural. Haeckel fue discípulo directo de Darwin y uno de los mayores divulgadores de la obra de Darwin. Incluso la obra de Haeckel se tradujo en muchos más idiomas y tuvo muchas más venta que la obra del mismo Darwin. Haeckel, tanto científico como artista, biólogo, él como artista visual, una de sus obras más conocidas, la que mencionábamos recién, Formas de arte en la naturaleza, de 1904, obra que probablemente, los historiadores mencionan, habría tomado el mismo Ulrich en esta otra obra que comentábamos recién de Esbozos de una teoría de la forma, que asimismo tuvo un gran impacto Haeckel en la ciencia. Por ejemplo, es uno de los desarrolladores del concepto de ecología. Identificó una gran cantidad de especies nuevas
Y a su vez, esta producción visual que están viendo acá, tuvo gran impacto en lo que, por ejemplo, fue el Art Nouveau, y sobre todo en arquitectura, por ejemplo, Combiné o Gaudí. Acá pueden ver más de la obra de Haeckel. Tiene una gran cantidad de estas plates, de estas filminas él en su obra. Formas de arte en la naturaleza es un despliegue asombroso de formas y colores, una elocuente manera de mostrar las formas de lo vivo, un encuentro entre ciencia y estética, un compendio de ilustraciones del mundo natural, donde destaca la simetría horizontal bilateral, la cual ha quedado como signo de armonía común a distintas formas de la naturaleza, y particularmente como algo característico de lo vivo. Para Haeckel, el acto de ver, la representación de las formas, era considerado como un medio para adquirir conocimiento sobre la naturaleza. No solamente era una cuestión de mostrar y clasificar, sino que a través de la forma adquiría conocimiento. Hermann Roger no solamente conoció la obra de Haeckel y la utilizó para ilustrar producciones académicas, sino que habría, prácticamente seguro, tenido intercambio epistolar con el biólogo, con Haeckel. Y a partir de lo cual Hermann se habría inclinado por la profesión de médico antes que por la de artista. Se dice que fue una pregunta directa, a ver cuál era la recomendación de Haeckel, y muy sorprendido, Haeckel le responde. Vamos a la tercera posta. La clexografía, pero particularmente la obra de Justinus Kerner. Retrocedemos un poco en el tiempo acá. Yo acá les pido, sobre todo para los que conocen las manchas de Rorschach, esto es, vieron que yo les dije, hay algo, algunas partes están más comprobadas que otras. Estas son las que otras, digamos. No hay, por lo menos yo no los encontré, datos firmes. Incluso en algún momento a Hermann se le preguntó si había tenido influencia la obra de Kerner en él, porque era algo conocido en ese momento, y Hermann de alguna manera, bueno, gambeteó la pregunta, no lo terminó de responder. Perteneciente al romanticismo alemán, impulsó desarrollos en la medicina, Kerner, como ser el estudio del botulismo, y lo que posteriormente se llamaría psiquiatría. Y también en poesía. También acá encontramos ciencia y arte en esta posta. Un interesado además en el mundo espiritual, lo cual lo llevaría a practicar el mesmerismo, por ejemplo. Estos diversos aspectos confluyen en sus clexografías, esto que están viendo en este momento, realizadas hacia el final de su vida. La clexografía ya era un juego infantil en la época de Kerner, del cual mismo habría disfrutado, como también lo hiciera Hermann Roger tiempo después de niño. Si bien no hay, lo que decíamos hoy, una prueba contundente de la influencia de la obra de Kerner en la creación del test de Rorschach, en más de una ocasión se las ha relacionado. Ellenberger es un historiador de la psiquiatría, por ejemplo. Él cree que sí hay una influencia. Si bien Kerner retocaba finalmente sus figuras, gran parte de su producción deriva del pliego de papel, dando formas que escapan a la voluntad como un acento enigmático, inconsciente. Y a partir de las cuales Kerner dotaba de sentido mediante poesías inspiradas en ellas. Cada una de estas clexografías tenía, salvo la de arriba a la izquierda, tenía un poema abajo que la describe. Seguramente los que conocen las manchas, a mí particularmente, no los voy a influenciar con la opinión, pero yo algún parecido veo. Avancemos. La cuarta posta, Böcklin. Es sabido que Hermann Rorschach era un gustoso visitante de las galerías de arte. Todo lo que ven acá son algunas, tan solo algunas de las obras de Böcklin. Entre sus expositores favoritos estuvo el pintor suizo Arnold Böcklin, perteneciente al movimiento artístico del simbolismo, influenciado por el romanticismo y el Art Nouveau. Acostumbraba a introducir en sus obras figuras alegóricas y mitológicas, con raíces familiares en la ciudad de Schaffhausen, esta ciudad que hoy comentábamos, de la infancia de Rorschach, donde Hermann Rorschach pasó su infancia. Gran parte de su obra se desarrolló, además la obra de Böcklin, en Múnich.
Böcklin influyó en la pintura surrealista posterior, Dalí, Ernst y otros, también como compositores como Rachmaninoff. Se dice que Hermann Rorschach, luego de visitar las exposiciones, preguntaba a sus conocidos, ¿qué vio? ¿Qué viste? En cada obra. Una pregunta particularmente ajustada, uno podría pensar, a las obras de Böcklin. Avanzamos. Estamos promediando el recorrido, estamos en la quinta posta. Robert Bischer y el arte moderno. Vamos a aclarar, esto que están viendo acá no es, Bischer es, o Bischer es filósofo, no es artista visual. Esto que están viendo acá es, como dice abajo en el centro, obras de Kandinsky, tanto de su periodo expresionista como lo que sería el posterior periodo de él, cuando ya está en Europa Occidental, lo que es el arte abstracto. Hermann Rorschach, ahora sí nos vamos a meter en lo que es la obra de Bischer. Hermann Rorschach conocía bien la obra de este filósofo alemán, quien desarrolló en su tesis doctoral la noción de, vamos a ver si lo digo más o menos bien, Einfühlung, que literalmente es sentir en, y que posteriormente se traduciría como empatía. Bischer es el primero que en un texto redacta, un texto impreso, una obra redacta el concepto de empatía, como diríamos hoy, y fue su padre el que lo habría inventado. Para mí la palabra inventado de los constructos es correcta. A partir de esta, la comprensión de la Einfühlung, la comprensión de un objeto, se inicia con la penetración emocional en él. Esto en tanto el mundo físico admite fácilmente transferencias psíquicas, proyecciones de sentimientos, decía él. Así el sentimiento se torna un acto de conocimiento y la actividad de percibir en experiencia estética, en goce ante el objeto. Como ven, acá la subjetividad es fundamental, la introducción de la subjetividad en el objeto a conocer es indispensable para el conocimiento de ese objeto. Esto contrariamente después se va a utilizar para, me sale la palabra luchar, no sé si es correcta, pero contra paradigma, particularmente contra el positivismo, en lo que sería a nivel paradigmático en ciencias, y en el arte y el impresionismo. Una obra de arte solo se comprende si nuestra vida emocional se incorpora a ella. Así sus formas se tornan símbolos de nuestro sentimiento. Una línea angulosa y quebrada agita, una línea horizontal amplía, una luz uniforme y frontal sosiega, una luz ambigua en contraste inquieta, confunde. No asociamos o recordamos un sentimiento al ver una forma, decía Bischer, sino que es en la forma en donde se desarrolla tal sentimiento, es decir, el acento no está en el contenido, en el tema de una música, de una pintura, de un objeto, sino en sus propiedades formales. Fíjense cómo había muchos experimentos en la época de Rorschach con manchas, donde el acento primeramente era en el contenido, en las cantidades, etc. Una de las originalidades de Hermann fue desplazar ese acento. No digo que haya sido por Bischer, pero en fin. Parte de nuestro yo se recrea en el objeto y gracias a ello lo reencuentra y lo siente propio. Vamos a la sexta posta. El arte abstracto y el expresionismo, particularmente de Kubin. Todas estas son obras de Kubin. Un personaje que los invito después, si quieren, a leer, digamos, la biografía de Kubin. Un personaje muy singular, este hombre, muy singular. Fíjense alguna de sus obras. Yo creo que estas obras son las más tenues de Kubin. Hermann Rorschach, perdón, las ideas como la Einfühlung alimentaron movimientos como el expresionismo, ¿no? Como el expresionismo, ¿no? Y el arte abstracto. El expresionismo fue un movimiento dominante en el arte alemán desde 1905 y hasta aproximadamente los años 30. Como contramedida, un poco lo que decíamos hoy, frente al impresionismo y al positivismo, promotores del, como dirían ellos, del espejismo de lo exterior como objetividad. En contraposición, buscaba la interioridad, las vivencias corporales y emocionales como un medio para comprender la realidad.
Ya la subjetividad no es una distorsión, es lo que permite la comprensión. Se exageraron colores, formas, se apelaba a las distorsiones. Yo creo que esto es más particularmente lo de Kubin, el tema de las distorsiones, como medio para expresar las emociones del artista. El mundo real se convierte en un pretexto para expresar la interioridad. Hermann Rorschach siguió los desarrollos del arte moderno de Europa Occidental. En el secundario, por ejemplo, había realizado historietas satirizando el expresionismo, era un conocedor de algo que estaba muy en boga en ese momento. Luego utilizó al mismo Alfred Kubin para ejemplificar sus teorías sobre los tipos vivenciales. Conocedor de su obra visual y literaria, identificó a partir de los cambios de la obra de Kubin, cambios en la introversión y la extroversión de Kubin, ¿no? Del propio Kubin. Vamos acercando más hacia el final. Tenemos la séptima posta. Vamos pasando revista a otros movimientos muy influyentes en la época de la creación del TES y cuando él estaba experimentando. Todo lo que podría englobarse en lo que es arte moderno, el futurismo. Acá, por ejemplo, tenemos en lo que están viendo todas las láminas de la izquierda. Yo no sé, creo que el mouse lo ven. Esto pertenece a lo que es el futurismo, y estas de acá es dadaísmo. El futurismo, del cual Hermann Rorschach escribió un ensayo, el arte abstracto y el dadaísmo. Arte abstracto, por ejemplo, teníamos a Kandinsky en láminas anteriores. El dadaísmo, que surge también en Zurich, en Alemania, en el 16, son piezas fundamentales del arte moderno en la confluencia de Europa occidental y Rusia. Kandinsky, por ejemplo, llegado a la parte más occidental de Europa, de inicios de la segunda década del siglo XX, o sea, 1910 en adelante. A mí particularmente, lo que es el futurismo, lo que me llama mucho la atención es esta sinergia que tiene el movimiento, particularmente. Bueno, ya llegamos al final. La intención fue hacer un recorrido, como decíamos, no sistemático y un tanto caprichoso, por los aspectos más bien visuales y artísticos que envolvieron, que estuvieron presentes en el momento de la creación del TES. Gracias, Eva, muy interesante, y espero poder retomar algunas cosas que me parece que valen la pena, pero las dejamos para el final, ¿sí? A continuación vamos a escuchar la importancia de la organización sistemática de los datos, que me parece que no es algo menor en el tema de justamente de los resultados y de las respuestas en Roger, ¿no? Entonces vamos a darle lugar a la profesora Verónica Silva Acevedo, quien también es especialista en evaluación psicológica y que forma parte de la cátedra también de psicodiagnóstico, ¿no? Al principio no dije, me parece, no recuerdo, que este proyecto en realidad pertenece a la cátedra de psicodiagnóstico. Bueno, dejamos la palabra para Verónica. Adelante. ¿Qué tal? Bueno, pasamos del estilo artístico de Sebastián a justamente el polo opuesto, que es la sistemática. Quedan como estas presentaciones, quedan como los dos polos. Qué interesante que es que el Roger justamente sistematiza esas dos cuestiones, ¿no? Porque conjuga, por un lado, esta beta, ¿no?, que da para hacer, que hizo Seba de todo el entrecruzamiento artístico que llevó a Roger a la creación de su método, y él lo convirtió en un método, en definitiva, a la aplicación actual de la técnica, que obliga también para en lo que es los procesos de investigación, trabajar con cuestiones sistematizadas, ¿no? Es decir,
si bien en la práctica clínica o en la práctica que uno haga en la administración de un Roger, uno puede conjugar, ¿no?, estos dos aspectos, ¿no?, el análisis visual que dice Seba, pasado al discurso del sujeto, es decir, el discurso del sujeto también puede ser leído en términos de la acción visual, ¿no?, a la transformación sistemática del dato. Esto también lo podemos hacer en la clínica. Esto, digamos, nos queda como un poco perdido. Es decir, cuando estamos investigando en grandes cantidades de casos, hemos obligados a relegar muchas veces estos aspectos e ir más a lo sistemático y lo que nos permite establecer comparaciones. Así que bueno, no, la presentación esta tiene que ver un poco con transmitir la parte, es una parte de lo que es el proyecto de investigación, que es el momento posterior a las administraciones, ¿sí? El procesamiento de datos, ¿no? Es decir, ¿qué hacemos con todos esos datos que obtenemos? ¿Cómo hacemos para revisarlos? ¿Cómo trabajar en equipo también, ¿no? Porque llevar adelante un proyecto de investigación también implica poder trabajar en tareas, que cada uno asuma un rol. Nosotros desde el trabajo de investigación hemos aplicado, bueno, hasta el momento actual creemos que casi 200 casos de Roger en niños. Y bueno, transcurrida esa etapa, viene la etapa de la organización de todos esos datos, ¿sí?, para ver cómo seguir adelante. Así que bueno, les voy a compartir un poco la manera en que trabajamos y cómo organizamos y cómo sistematizamos, ¿sí? Esperen que voy a compartir mi pantalla. Uy, me estoy yendo a... esperen que correr acá, porque tengo el archivo abajo. Bueno, en principio, si mi internet me ayuda, que lo había dejado todo abierto para que no pasara esto, pero bueno, ahí está. En principio mostrarles un poco lo que implica esto de trabajar en equipo y organizar todos los resultados, ¿no? Lo que nosotros hacemos desde el equipo de investigación es, bueno, cada uno de nosotros ha administrado una gran cantidad de casos, ¿sí?, cuales, bueno, teníamos que buscar alguna manera para organizar y después saber a qué caso nos referíamos, ¿no? Porque después ya trabajar sobre 200, rescatar algún caso, saber cuál es ese caso o revisarlo, había que encontrar alguna manera para poder ubicarlo rápidamente ese caso, ¿no? Entonces, bueno, esto nos obligó a buscar algún método sistematizado. Ese método un poco consistió en asignarle, bueno, una sigla a cada caso, que tenía que ver con la persona que administraba, y un número, ¿no? Entonces esto para que cada uno tuviese referencia inmediata, ¿no?, de saber quién había administrado ese caso. Cada uno de esos casos lleva todo un proceso, ¿sí? Esto es una de las grandes cuestiones que resulta tan dificultosa en lo que es el proceso de investigación de Roger, que no solamente la misma es muy compleja por el tiempo que demanda, más todos los obstáculos que tenemos acerca de la administración, sino el proceso posterior, ¿no?, del análisis del protocolo, el volcado de datos, más la integración final, ¿no? Esto es cada etapa lleva un proceso de trabajo bastante arduo, ¿sí? Y de alguna manera nos obliga a organizarnos, ¿no? Entonces, se le recibe un número y una sigla que nos permite organizarnos, ¿sí? Y cada protocolo es dos codificadores. Esto es una de las características que también tiene el Roger Sistema Comprensivo actualmente, que tiene una gran
comunidad intercodificadores. Esto es que entre dos codificadores hay muy pocas diferencias. ¿Tá? Entonces, por suerte tenemos un programa que, esperen si puedo correr acá, ahí está. Tenemos un programa que se llama Chess, ¿sí? Que lo consiguió con mucha suerte investigando Sebastián, lo pusimos a prueba para ver si funcionaba, ¿no? Realmente resultó un muy buen sistema de carga de datos, ¿sí? En este programa, ¿sí? Podemos volcar todo lo que es la codificación del caso, ¿sí? Y lo que permite este programa es la comparación entre codificadores. Entonces, el primer codificador codifica en una página, el segundo codificador codifica en una segunda página, que es esta, y en la tercera hoja, que es la hoja de lo que se llama comparación, ahí saltan las diferencias que pudiesen existir entre codificadores. En este caso, bueno, como es un protocolo corregido, ¿no? Están, digamos, salvadas todas las diferencias, y finalmente, en caso contrario, lo que suele aparecer es, por ejemplo, si cambiamos una de estas variables, ¿sí? Cambiamos una de estas variables, lo que aparece en la comparación es en color rojo, si responde. Bueno, es que no le cambié el código. Cuando comparamos aparece entonces marcado el error. Bueno, no sé por qué, porque no tengo habilitada el programa. Entonces esto es lo que nos permite trabajar en equipo. Realmente no lo voy a abrir porque si no me va a consumir mucha velocidad del internet. Y nos permite entonces trabajar y pulir los protocolos y que los resultados sean realmente confiables. Por suerte todo este programa, ¿sí? También nos arroja todos los resultados, el sumario estructural, que es una gran cantidad de variables que maneja el sistema de Exner. Son una cantidad, más de porciones y derivaciones que se obtienen a partir de todas las interpretaciones, ¿sí? Bueno, enloqueció la computadora. Y bueno, y esa cantidad de datos, ¿no? Además después tienen que procesarse para poder llegar o empezar a hacer análisis comparativos en este caso, de qué pasa en niños, ¿sí? A su vez, los volcamos, ¿no? Por suerte, en este último tiempo hemos contado con gente que de apoyo a la investigación, que también es muy importante contar a la hora de trabajar con grandes muestras y grande cantidad de casos, a donde, bueno, estos chicos han sido capacitados para leer lo que es el sumario estructural y poder volcar todo lo sobre esta hoja de Excel también, que permite comparar el número de casos. Cada caso finalmente recibe un número, ¿sí? Un número final, que es el número de control final, y absolutamente todas las variables acá en esta planilla pueden ver, ¿sí? Fíjense hasta dónde llega esta posibilidad de comparación de variables. Nos permite cargar todos los datos y hacer grandes comparaciones entre los resultados. En este momento, en lo que es la investigación, estamos todavía en la etapa a donde nos falta cargar nos faltan cargar unos 80 casos aproximadamente, ¿no? de todo este volcado final, frente a los cuales no es solamente volcarlo, ¿no? Sino, como les decía anteriormente, es codificar el protocolo, que ese protocolo sea supervisado por un segundo codificador, que después aparezca el tercer codificador, el que hace de árbitro, ¿no? Y finalmente pule esa codificación,
y una vez que está pasado por ese tercer codificador, son todos estos datos, ¿no? Cuando tengamos avanzado ya esta etapa, que igual esto lleva, pero esto es un trabajo que lleva años, ¿sí? Es decir, todo esto de codificar, revisar, volcar, supervisar y demás, ustedes vieron la cantidad de variables en el sistema de Exner. No es que estemos comparando 2 o 3 variables nada más, estamos comparando cientos de variables, las que se están volcando. Hay que tener mucha rigurosidad y cuidado en el volcado de datos, porque obviamente que uno arrastra, digamos, cuando uno arrastra errores en la carga de datos va a modificar los resultados, ¿no? Entonces es un trabajo que requiere mucha atención y mucho cuidado. Y para eso también la participación de la gente que pudiese colaborar con este proyecto. Y bueno, estos colaboradores que tenemos también actualmente, que están los datos acá, son chicos que también tienen conocimiento en lo que es estadística, ¿no? Para lo que en la instancia posterior del trabajo de investigación, que es lo que nos está faltando como para poder cerrar, es finalizar de cargar los casos que nos quedan, que son muy pocos al lado de todo lo que hemos hecho hasta ahora, y poder empezar a trabajar con variables agrupadas, ¿no? De acuerdo al tema que uno quiere elegir, elige determinada variable y empieza a compararla. Sin duda que esto realmente es un trabajo que, como lo hemos hablado durante muchas veces en reuniones de equipos de investigación, era como un gran trabajo de una ambición mucho más grande de la que pudimos acceder, ¿no? Es decir, uno en el trabajo cotidiano se da cuenta de la cantidad de variables, la cantidad el esfuerzo de lo que es la codificación, el esfuerzo de conseguir los casos, trabajar con niños, necesitamos consentimiento de los adultos, entrar en una institución, es decir, una serie de obstáculos, ¿no? Que obligaron a que reduzcamos la muestra a la cantidad de casos que finalmente obtuvimos, así que bueno, en relación a lo que es la proyección y perspectiva nuestra como investigadores de este tema que pensamos, es al menos dejar una experiencia previa para la gente que también quiere seguir avanzando en las investigaciones, para seguir en algún momento poder sumar casos y hasta poder analizar, porque acá tenemos una base de datos. Uno quiere ponerse a analizar determinadas relaciones, por ejemplo, quiero hacer un entrecruzamiento de las variables afectivas, cómo van modificándose desde los nenes de 6 años, 8 años, hasta los de 12 años. Eso ya en sí mismo, estudiar la aplicación de las variables afectivas en la diferencia de esas franjas de edad, ya me llevaría una cantidad de meses de estudio, ¿sí? Sí mismo ya es una cantidad de variables muy grande. Entonces seguramente acá estamos aportando también a unos casos que mañana esta base de datos permite de a poco poder ir haciendo otros estudios de ir a futuro y poder dar cada una de estas variables de manera independiente y relacionada, ¿no? Por un lado independiente y a su vez interrelacionada. Nada, la idea de esta presentación era un poco esa, compartirles un poco el esfuerzo que implica llevar adelante el proyecto de investigación como el de nosotros, que implica una gran cantidad, una muestra de gran cantidad, y que además no es una técnica, como le hemos visto, el Rorschach no es una técnica tan sencilla ni para obtener, ni para codificar el caso, ni para después analizar los resultados. Es decir, que requiere cada caso una cantidad de horas de trabajo en equipo que bueno, con el tiempo nos hemos dado cuenta de que teníamos que bajar un poco las expectativas en relación a la cantidad que pensábamos manejar, pero manteniendo obviamente la esperanza de poder finalizar con los resultados que hemos logrado más allá de la pandemia y más allá de todos los obstáculos. Así que bueno,
hasta acá llegó mi parte. Bien, muy interesante, Vero. Sin duda que en la jerga de Roger podríamos decir que tuvimos más globales que M's, realmente, ¿no? Porque nos propusimos algo que pensábamos que iba a ser como más facilitador el tema de poder lograr la muestra. En todo caso, después al final, si queda algún rato y alguna posibilidad, podría agregar algo más yo, pero bueno, me parece que el hablar ahora de la importancia del uso de las tablas normativas locales es importante, y me parece que aquí le vamos a dar la palabra a Soledad Tonín. Soledad Tonín, también, como les dije, profesora de psicodiagnóstico y especialista en evaluación psicológica. Así que vamos a darle lugar a esto, y en todo caso después ampliamos algo más de los anteriores trabajos. ¿Sole? Bueno, gracias Diana, bueno, buenas tardes. Sí, como estuvieron hablando, y bueno, ahí Diana comentó, nos hemos encontrado con varias dificultades en lo que fue, bueno, el acceso a las instituciones, la muestra, tuvimos que bajar nuestras expectativas, y otro de los, no sé si llamarlo problema, pero bueno, surgió un problema que, si es problema, resultó positivo y es para celebrar, porque justamente tiene que ver con las normas locales, y todos los que trabajamos o que conocemos los test psicológicos, tanto psicométricos como proyectivos, sabemos de la importancia de contar con tablas normativas, con leyes que estén adaptados y que sean de nuestro contexto. Nosotros, cuando utilizamos las técnicas, uno de los aspectos es este aspecto más nomotético, que tiene que ver con comparar al sujeto que estamos evaluando con su contexto de referencia, con su marco de referencia, con su contexto sociocultural. Entonces, de ahí la importancia de contar con normas locales. En lo que respecta al Roger, Roger Sistema Comprensivo, bueno, hay una investigación de hace muchos años, comandada por Elena Lunasi, y bueno, donde Diana también participó de manera activa, y otros miembros de la cátedra, y ya en el 2006, con esta investigación de 1179, creo que eran protocolos Roger, ya han establecido lo que son las populares de nuestro medio, las populares argentinas para el Roger, que ya fue un gran avance, porque hasta ese momento las populares que considerábamos eran de Estados Unidos, y obviamente los argentinos no somos muy parecidos a los estadounidenses, entonces era importante contar con las respuestas populares, que justamente tienen que ver con aquello que se ve con mayor asiduidad, con un criterio estadístico, son establecidas, y en donde, bueno, marcan la convencionalidad y el consenso cultural. Eso ya se estableció en el 2006, fue un gran aporte, y nos quedaba pendiente las FQ, o sea, la calidad formal. ¿Qué es la FQ? Es el ajuste perceptivo. Es decir, si yo veo en determinada área de la mancha de Roger un contenido, bueno, que ese contenido se acorde, se ajuste a esa parte de la mancha. Lo que decimos es una respuesta bien vista, que eso tiene que ver con la capacidad de juicio crítico, con el ajuste a la realidad, y obviamente también necesitábamos contar con estas normas de nuestro medio y no seguir comparándonos con Estados Unidos. En el medio de nuestra investigación, donde ya habíamos avanzado en la codificación de los protocolos, sale a la luz finalmente el libro de Elena Lunasi sobre las FQ argentinas, donde también obviamente participó Diana y otros miembros de la cátedra, y otros también colaboradores, porque fue una investigación que empezó hace muchísimos años, y bueno, llevó muchos idas y vueltas, muchas personas y colegas que han participado, se fue renovando el plantel, y bueno, finalmente en el 2019 surgió esta publicación. Lo cual, por eso decía, fue un problema para nosotros, pero positivo. Problema porque, bueno, todo lo que habíamos codificado, tuvimos que recalcular y decir, bueno, vamos a volver a codificar esas respuestas a la luz de estas nuevas tablas normativas. Pero obviamente, y esto va en línea con lo que planteaba también Verónica de la rigurosidad, nosotros tenemos que tener en cuenta que a partir del análisis
de una técnica, cualquier sea, vamos a obtener inferencias con respecto a un sujeto, que obviamente después se van a correlacionar con otras técnicas, pero que necesitamos que sean confiables, que sean válidas también. Entonces, contar con estas normas nos permitía, bueno, acercarnos un poco más a la población y poder hacer esta comparación de una manera más adecuada, más confiable. Y ya que tuvimos que recodificar estos casos, dijimos, bueno, vamos a extraer una pequeña muestra de 50 casos y vamos a comparar esas respuestas codificadas con la FQ de Estados Unidos, de Exner, y la FQ argentina. Rápidamente, para comentar por si no conocen lo que es digamos, la FQ de Exner, hay 4 categorías para evaluar justamente el ajuste perceptivo. Si una respuesta es ordinaria, significa que es vista con mucha frecuencia, donde hay un criterio estadístico que lo sustenta, y que el contorno de la mancha guarda relación con ese contenido. Después puede haber una respuesta que sea única, que también es fácilmente reconocible, pero que no alcanza el criterio estadístico para ser considerada ordinaria. Después, respuestas negativas cuando hay una distorsión y un claro desajuste a lo que propone la mancha, y las respuestas más o de síntesis, que es cuando, además de haber un buen ajuste perceptivo, hay una elaboración, mayor detalles y mayor capacidad de síntesis. Entonces hicimos estas comparaciones, y de esos 50 casos, en el 21% encontramos que había diferencias en cuanto a la codificación de las FQ. Es decir, que en algunos casos con las normas de Exner eran únicas y con las normas nuestras pasaban a ser negativas, o a la inversa, o sea, había un incremento o una disminución del ajuste perceptivo, y eso a los fines de la interpretación son importantes, porque justamente tiene que ver con el criterio de realidad, con el juicio crítico, con la adaptación a la realidad. Entonces nos puede llevar a hacer interpretaciones que obviamente, si bien no hacemos interpretaciones de un único indicador, sí influyen en estos análisis que podemos hacer. Les voy a mostrar, ya que todos compartieron algo, yo voy a compartir y contar, que esto también lo hemos hablado con el equipo, que nos pasaba también a nosotros. Bueno, me voy a hacer cargo y voy a hablar por mí. Cuando codificábamos respuestas, ya sea de nuestros casos particulares o de los protocolos que administraban los alumnos, había algunas respuestas que, siguiendo a Exner, eran negativas, y que nosotros decíamos, bueno, pero acá se ven, pero el contorno da cuenta de que se puede ver, mucha gente ve esa respuesta, y sin embargo, uno iba a Exner y era negativa. Entonces voy a contar por lo menos mi experiencia, y que lo primero que vi que hice cuando vi las tablas de Elena es, bueno, vamos a ver el corazón en el detalle 3, ¿no? El corazón en el detalle 3, que está acá, que bueno, acá está en blanco y negro, la lámina es color. Ver un corazón acá, con las normas de Exner, era negativo. Y sin embargo, en nuestra población, si ustedes ven, esto es un recorte de lo que es las tablas normativas, donde uno primero se posiciona en la localización en la cual el sujeto dio respuesta, y después va a buscar, acá hice un recorte, hay un montón de posibilidades de respuestas para este detalle, y acá yo lo marqué con rojo, corazón es única. Y tiene una flechita, porque lo que resultó muy interesante también en estas tablas es que cuando había diferencias, marcaban con una flechita, ya sea para arriba o para abajo, de acuerdo a si hubo un aumento en el ajuste perceptivo o una disminución. Entonces, acá queda plasmado que corazón en las tablas de Exner era negativa, pero que en las tablas argentinas pasó a ser única, ¿no? Con lo cual digo, bueno, tan mal no estaba. Pero bueno, nos ha pasado con varias respuestas de este tipo, que veíamos que o que se daban con frecuencia, o que nosotros podíamos verlas también de una manera rápida y fácil, y sin embargo no condecía con las tablas de Exner. O lo mismo a la inversa, ¿no? Algunas respuestas que en la muestra de Estados Unidos eran únicas ordinarias, y que en nuestra muestra pasaban a ser negativas. Entonces, a partir de esto un poco la idea es revalorizar y volver a marcar la importancia de contar con estas normas locales,
porque, bueno, el hecho de contar justamente con este marco de referencia nos permite a nosotros comparar con las personas con las que debemos comparar, con el contexto con el cual debemos comparar. Y justamente esta investigación que estamos realizando para poder establecer las normas locales en niños es fundamental, porque hoy en día no existen normas que nos permitan guiarnos para el análisis y para lo que es ya sea la evaluación de niños, para un posterior tratamiento. Entonces, bueno, es importante no solo contar obviamente con estas normas, las FQ argentinas, sino bueno, toda la investigación que estamos realizando para poder acercarnos también a tener estas mismas normas en los niños. Bien, eso es todo. Bien, Sole, gracias. Sin duda que es todo un esfuerzo y un trabajo que lleva su tiempo y también su formación, ¿no? Porque también nosotros tuvimos que formarnos y tuvimos que capacitarnos y entrenarnos para hacer este tipo de proyecto. Yo agregaría, y después sí, por ahí haría alguna intervención respecto de lo que hablaron ustedes. Yo lo que agregaría es que cuando por ahí Verónica hablaba de los obstáculos de la administración, en realidad nosotros también pensamos en un momento que íbamos a poder trabajar con la población escolar de la escuela anexa, que es dependiente de la Universidad de La Plata. Lamentablemente no nos fue posible porque consideraban que en realidad no era viable la administración de técnicas a los niños, lo cual había una medida, una resolución, una reglamentación que estaba vigente en el momento en el que yo me acerqué a hablar con la directora, lo cual esto nos llevó a nosotros una reprogramación que no fue fácil, porque realmente ingresar a las escuelas es un tema muy complejo, muy difícil, y no sabíamos cómo hacerlo. No encontrábamos, digamos, la persona indicada que nos habilitara. Y esto nos llevó, que no es poca cosa, casi 3 años. Por no decir 3 años. Que el deambular por distintos lugares para ver cómo podíamos ingresar, hasta que pude dar con una persona que me ayudó o nos ayudó a poder estar en conexión con directores de colegios. Ahí empezamos a hacer la recolección de la muestra. Pero les repito, esto tardó 3 años por lo menos, lo cual era tiempo que corría para esta investigación, que tuvimos que pedir, por supuesto, una ampliación de tiempo, porque estaba pensada para 4 años, y tuvimos que pedir 4 años más. Ingresamos a las escuelas. Los que saben cómo es el sistema escolar, saben que es muy complicado ingresar a una escuela por todos los protocolos de cuidado hacia los niños. Entonces nosotros teníamos que ir de una manera tal que en el día que nos decían la institución, en el día, en el horario que nos otorgaban, y tenía que haber un docente presente en la administración de Roger. Lo cual era sacar un recurso humano de la escuela solamente para esta investigación. Esto complicaba las actividades de la escuela, complicaba a los docentes, complicaba a todo aquello que tiene que ver con el desenvolvimiento de la escuela. No obstante, pudimos ingresar a escuelas privadas y escuelas públicas, pero ¿qué nos sucedió? También en la escuela pública nos encontramos con muchas dificultades edilicias. Edilicias de todo tipo. Desde suspensión de clases porque había una invasión de palomas, y esto realmente fue muy severo, que yo lo puedo contar como anecdótico, pero la verdad que es serio, a no contar con personas para que estén presentes en el momento de administrar, por lo tanto se nos cambiaban las fechas, a los paros docentes, que no fueron poca cosa, porque hasta el 2018, creo que fuimos a las escuelas 2019, hubo muchísimos paros docentes, lo cual íbamos, dejábamos nuestras actividades, hacíamos todo lo posible para ir y no podíamos ingresar.
o nos pasaba que a veces disponíamos de un ratito nada más en la mañana para administrar, y a veces no podíamos quedarnos 4 horas para administrar. Entonces, la complejidad de la recolección de la muestra fue muy grande. Nuestra ambición, por eso decía yo, y un poco así como utilizando el recurso de la fórmula de Roger de nivel de aspiración, fue mucho más grande, porque pensábamos que íbamos a tener una población escolar muy importante. No es que no sea importante esta que tenemos, pero nuestra ambición era otro tipo de recolección, ¿no? Mucho mayor. Pero bueno, salvadas todas estas cuestiones, creo que el trabajo ha sido muy interesante, porque además hemos aprendido también a cómo administrar Roger en niños, que no es nada fácil, no es igual que el adulto, y hay niños y niños. Y los de 6 años tienen una modalidad, los de 10 tienen otra, y los de 12 tienen otra. Entonces, también eso requirió el tener que aprender y tener que compartir entre nosotros cómo salvar algunas cuestiones que tenían que ver con problemáticas. También el hecho de ingresar a una institución y con una investigación, la fantasía de los directivos también se movilizaba y muchas veces querían que diéramos respuestas a problemas que tenían internos, institucionales, lo cual no era nuestro objetivo. Entonces, muchas cuestiones que pasaron por variables que no las tuvimos en cuenta, que las fuimos justamente manejando, pero fuimos muy pocos en el equipo como para hacer una investigación tan grande, porque el recurso humano es muy importante. O sea, todos trabajamos, todos tenemos nuestras actividades, y el tener que tomar 1 hora de acá, 2 horas de allá, 3 horas de allá, complicaba la hora de ir a la escuela. Ustedes saben que las escuelas tienen un horario determinado, y no siempre podíamos ir todas las mañanas ni todas las tardes. Entonces, estas complejidades, bueno, se sumaron a otras, y un poco por momentos nos desmoralizó, porque la verdad que también tenemos que decir que estuvimos desmoralizados en la recolección de la muestra, dado que nuestra ambición era un grupo mayor. Pero no obstante, por eso digo, cuando empezamos un poco a ver algunos datos, y surge esto que comentaba en Soledad Tonín respecto de las normas, ¿sí? Que en su momento habíamos investigado y habíamos logrado las tablas normativas del FQ para la República Argentina. Eso ya trajo realmente un esfuerzo, pero además una motivación. Porque cuando nosotros hicimos el proyecto original en el sentido de los adultos, ¿sí? El proyecto de las tablas normativas, y comparábamos con Exner, las respuestas únicas, en realidad, de la FQ, eran vistas como, eran mal vistas para la sociedad americana, ¿no? Porque todo lo que es distinto a la norma no es bien visto. Mientras que nosotros, lo único, apuntaba a otras orientaciones que tienen más que ver con lo peculiar, con lo singular, con lo individual, hasta con la propia creatividad del sujeto. Entonces, no todas las únicas eran malas, como eran vistas en Estados Unidos. Nuestras únicas eran buenas. Entonces, esto también trajo un valor de interpretación del FQ distinto a la hora de ver los resultados que comparaban, que había diferencias respecto de las tablas normativas americanas y las nuestras, ¿no? Igualmente las populares. O sea, las populares, cuando nosotros hicimos el proyecto de investigación, veíamos cuántas diferencias había respecto de Exner y respecto de la República Argentina, respecto de España, que tenemos una similitud, respecto de Francia, respecto de Italia. O sea, cómo cada país tiene su idiosincrasia. Por lo tanto, es importante contar con estas tablas normativas. Y por eso es importante el esfuerzo y el trabajo, y creo que lo que nos motiva es justamente ese logro posible de obtener. Pero a mí me gustaría
en mi rol de coordinadora en esta presentación, me gustaría hacer algunas como preguntas a ustedes que expusieron los trabajos, ¿no? Y empezaría por Sebastián, porque Sebastián habló de temas muy importantes: la capacidad de empatía, la subjetividad, esta cuestión que hace al arte y a la ciencia. Me parece que inclusive hoy tan importante esto de ponerle el afecto, que este afecto tiene que ver con esa visión que el sujeto tiene respecto de la realidad a la cual está inmersa. Ustedes saben que en este momento estamos pasando por una situación muy particular a nivel mundial. Y no es cosa menor que deja huellas y que deja estelas no tan gratas en todos, como para poder ser consideradas y tenidas en cuenta. Y vos, Seba, te remitiste allá lejos y hace tiempo a estas cuestiones que de golpe aportaste, ¿no? Ahí está. Yo estaba pensando mientras que hablabas, Diana, a mí hay algo que voy a decir casi una perogrullada, ¿no? Pero no voy a descubrir nada. Algo que a mí me pareció muy interesante, y tomando todas estas variables que se manejan en el sistema Rorschach, no solamente en el sistema comprensivo, sino desde el mismísimo Hermann, a cómo se estiman los recursos en el sistema comprensivo. Y me hace acordar mucho esto cuando vos hablabas de la afectividad. En el sistema comprensivo, digamos, hay un cómputo que es la estimación de recursos, que implica la suma de lo que es el color y lo que es el movimiento humano. Y cómo, digamos, para tener recursos disponibles frente al afrontamiento de las exigencias, tanto es necesario el procesamiento más bien cognitivo, pero también el procesamiento de los afectos. Esto que hoy muy en día, digamos, aparecen muchos nombres: inteligencia emocional, interpersonal, etcétera, etcétera, y que hoy está muy difundido. Me parece que el acercamiento a la realidad a través de los afectos es fundamental. A mí, voy a hablar de mí, el arte en ese sentido enfatiza mucho ese costado que se escapa a la cuantificación. Pero ese costado que se escapa a la cuantificación, yo creo que era un poco esto lo que decían los expresionistas: no es una insuficiencia del método, sino que es una particularidad del mundo en ese sentido. Y entonces llegar a la objetividad a partir de la intersubjetividad, digamos, ahora nosotros, digamos, a partir del paradigma de la complejidad, tenemos muchos elementos conceptuales para poder pensar esto. Donde la intersubjetividad y donde el entendimiento afectivo verdaderamente nos permite acceder a lo que hoy podríamos llamar objetividad. Y el Rorschach es fascinante para mí en ese sentido. Es genial esto de la Einfühlung, que este concepto original de empatía tiene toda la vitalidad de lo que muchas veces uno lee textos muy actuales sobre empatía. Entonces se lo separa en 3 vertientes: la empatía, 4 vertientes de la empatía: empatía cognitiva, empatía afectiva. Todos desarrollos muy modernos, relaciones con neurociencias y Rorschach, neuronas espejo y M, por ejemplo, movimiento humano en Rorschach, y todo es muy moderno. Bueno, este concepto de la Einfühlung, cuando yo no lo conocí hace un tiempo, y tiene toda esa vitalidad de lo que hoy se recoge desde otras vertientes, por ejemplo, las neurociencias y el Rorschach. Y después, bueno, para mí las clexografías estas que mostramos, yo no sé si habrán visto parecidos, pero hay algunos que para mí son muy, muy, muy claros. Vos también Y hablaste esto que se está sabiendo de las manchas actualmente, ¿no? Que estuvieron más pintadas, no tan plegadas, mucho más diseñadas de lo que se pensaba. Sin duda. Vos también mencionaste en algún momento diciendo que era muy importante, y dijiste nubes y niebla, ¿no?
también es importante que puedas explicar por qué dijiste en su momento que era muy importante. Esto porque era algo que se recogía en la obra del papá de Hermann, digamos, lo que se cuenta, digamos, Ulrich, el papá, era una persona muy, muy inquieta, muy cultivada, muy formada. Él se desempeñó básicamente como docente, más que como artista. En ese sentido, si bien tenía estas obras de arte, no son tan fáciles de encontrar, ni tampoco he podido dar con fotos o con retratos de Ulrich. En esa obra sobre teoría de la forma, esbozos de una teoría de la forma de Ulrich, él dejaba estas reflexiones, digamos, él se planteaba, digamos, la relación entre la imaginación y las formas, y estas formas cambiantes, en relación a estas tres vertientes, estas tres leyes de la forma que él creía, bueno, que podían de alguna manera reencontrarse. Y estas inquietudes, uno cuando empieza a leer y empieza a interiorizarse en cómo era la vida de Hermann, bueno, parece que estuvieron mucho antes de lo que por lo menos yo pensaba en ese sentido. Todo esto de lo cambiante. Yo lo asociaba mucho cuando vos dijiste eso porque nosotros sabemos que las láminas tienen características muy peculiares y entre las características que tienen esa difusión, ¿sí?, propia del claroscuro que remite a zonas como de niebla, de nubes, de densidad. Y vos también hablabas de 3D, ¿no? O sea, cuando hablabas de futurismo, que todo en movimiento, toda esta cuestión que hace a una idea que va en 3D, y acá las láminas, nosotros tenemos láminas que ofrecen también las ideas de perspectiva, ¿no?, de las 3 dimensiones. Es muy interesante, por supuesto, ver cómo... A mí, perdón, pensé que a mí, por ejemplo, la obra de Böcklin, de la que veíamos, con mucho ese juego de, obviamente todo lo que hablo acá no es un lenguaje especializado, porque de arte conozco muy poco, en realidad, pero con este juego de luces, que por lo menos uno cree ver en la obra de Böcklin, veía la Magdalena llorando en un momento, me hizo acordar mucho algunos de los contrastes de las manchas. No digo que lo haya tomado directamente de él, pero sí era un conocedor de eso. Y la simetría bilateral, tan ligada a lo vivo, como decían, de la obra de Haeckel, de este naturalista, este biólogo, este discípulo de Darwin, bueno, digamos, si bien no tiene la reminiscencia tan directa como la obra de la clixografía de Kerner, sí, a mí no solamente por el tema de la simetría, sino algunas de las formas y algunas de las disposiciones de estos dibujos, de estas plates que tenía Hegel, a mí me hizo acordar mucho a la lámina 10, ¿no? Sí. Esta distribución, más allá del todo el valor de la simetría, que se podría hablar mucho de la simetría. Ahora, a mí la verdad que me resulta sumamente atractivo cuando escucho todo esto, no sé para los que estén escuchando, los que vayan a escuchar esta ponencia, porque por otra parte, Verónica plantea el extremo opuesto de todo esto que parece arte, que parece tan como creativo, tan soñador, tan de salir, con lo que es lo estadístico, ¿no? Los puntajes, las variables, cómo se procesan, y a mí me parece que está bueno, Vero, que puedas dar cuenta un poco de esto que decías respecto de la combinación que tiene procesar los datos, por un lado que son cualitativos, por otro lado que son cuantitativos, y un poco esto de el valor de los interjueces. ¿Por qué tiene que haber interjueces? ¿Por qué no queda esta posibilidad en un solo codificador? ¿No? Porque es interesante ver esta cuestión. Y el tema a veces viene en realidad de larga data en relación a los grandes cuestionamientos que se le han hecho al Roger.
respecto a la confiabilidad, ¿no? Es decir, cuando durante los años de vaciar, fue en los momentos a donde la interpretación está más metódica de los distintos sistemas, había vertiente puramente asociativa, desde el lado psicoanalítico, con esas interpretaciones y intenciones por momentos de atribuciones de determinada lámina a determinado significado. Digamos, esos posicionamientos nunca tuvieron una base sólida desde el punto de vista de lo que es la investigación. No hay dudas que el aspecto cualitativo es un aspecto que enriquece el análisis de la técnica, hasta el mismo Exner lo hace en reiteradas instancias de su texto en la interpretación, que es tan minucioso, tan metódico, 1, paso 2, paso 3, en varias oportunidades él señala que el aspecto proyectivo está presente y que es importante tener en cuenta, ¿no? Pero bueno, siempre volver a rescatar la parte que es que vuelve a insistir que en realidad la técnica es una técnica con características psicométricas, ¿no? Porque en realidad los mismos criterios de confiabilidad y validez que cualquier otra técnica que requiere estos requisitos para ser tomada como una técnica válida. Y bueno, uno de los grandes avances de Exner ha sido esta rigurosidad en la codificación, que ha llevado a que haya menos diferencias entre codificadores. Esto que mencionaba a la calidad formal ha sido prácticamente el logro más importante en este punto, porque la calidad formal ha sido el aspecto más débil de los sistemas de Roger, que quedaba sujeto a criterio de cada entrevistador, si lo veo o no lo veo. Esto que decía, me parecía un corazón, a mí no tanto, a mí sí, entonces como a donde llegamos, ¿no? Por suerte, curiosidad de las tablas permite que ya, bueno, no, por más de que yo lo vea, y lo vea con amor, y lo vea, si no es ordinaria. Y si no lo veo, y yo no lo veo, pero es ordinaria y será ordinaria, ¿no? Entonces, eso, la confiabilidad de la técnica. Más allá de la rigurosidad que tiene Exner para la sistematización de las codificaciones, que pueden existir diferencias entre codificadores. Si bien son muy pocas, en algún momento me he puesto a observar las diferencias cuando en alguno de los casos me observaba las diferencias entre codificadores. Bueno, se nos colgó, Vero. Nosotros estamos formando un Roger sistema comprensivo, tiene que codificarlo gente que esté obviamente en la técnica. Eran muy pocas estas diferencias, pero sin duda poder tener una mirada de un árbitro que compare, que se centre en estas diferencias y que vuelva a revisar esas respuestas y con mayor atención justamente en esas diferencias, y que pueda dirimir y votar, ¿no? Entre, bueno, es una CF o es una C, o si es una única o negativa, porque las tablas, por más de que son muy precisas, hay determinadas cuestiones que hay que resolverlas y tomar decisiones. Ahí el tercer codificador lo que obviamente aumentar esta rigurosidad en los resultados. Si esto no se hace, obviamente, a mayor subjetividad en la decisión de determinada codificación, va a arrastrar sin duda resultados en las interpretaciones finales, ¿no? Sí, sin duda, sin duda. Por eso, digamos, la idea que plantea Sole tiene que ver con eso, ¿no? Tiene que ver con la importancia de justamente dar con la FQ adecuada, lámina por lámina, porque ustedes saben que
¿Cómo se obtiene? Toda la rigurosidad que tiene los cómputos del sistema comprensivo, que es el que aplicamos para la codificación, tiene todo un valor estadístico. Entonces, evidentemente, nosotros cuando hicimos la FQ para la República Argentina, la hicimos caso por caso. O sea, 1100 y pico de casos, uno por uno. ¿Sí? Respuesta por respuesta, para ver cuántas daban y qué contenido. Y esto es como un trabajo de, otra que de hormiga, no sé cómo decirlo, porque hay que ser muy meticuloso, habíamos ideado en distintos colores, que después la imprenta no lo pudo lograr, por eso salen las flechas para arriba o para abajo, porque no se podía lograr el color. Que hablara de cuando había una respuesta ordinaria, cuando había una respuesta única, cuando había una respuesta menos. Y en realidad nosotros también tenemos como algunas cuestiones que tienen que ver con poder codificar aquellas respuestas que son creativas, ¿no? Las más. ¿Algo de eso podrías contar un poco, Sole? ¿Ampliar? Sí, en realidad las respuestas más de síntesis obviamente no están en las tablas normativas, ni en las locales, ni en las de Exner, porque se parte de la base que están bien vistas, pero es cuando hay un mayor enriquecimiento de la respuesta, es decir, una respuesta que no se queda solamente en el contorno y es una respuesta simplemente ordinaria, sino que le agrega algún detalle o varios detalles que hacen que haya una mayor elaboración. Entonces ahí es donde se considera que hay obviamente una mayor función de síntesis, y eso permite pensar en una mayor conceptualización, ¿no? En la capacidad de conceptualización, de elaboración y de síntesis de ese sujeto. Pero claro, partiendo de la base que está bien vista la respuesta. Y es también me acordaba cuando Verónica contaba esto de si se ve o no se ve el corazón. Bueno, yo recuerdo en la cátedra cuando codificamos algún caso y después obviamente lo recodificamos entre todos para ver las diferencias, no me olvido más de la discusión que hemos tenido con uno sobre en la lámina 10 la cara, ver una cara que algunos la ven, no hemos visto porque sí me era con el sistema de Clover que lo estábamos codificando porque era la cátedra, entonces... Psicodélica, la cara psicodélica. Era una cara, entonces a uno decían que la veían, otros decíamos que no. Bueno, vamos a ver las tablas de Exner, ¿no? Que más o menos dirima en esta discusión, ¿no? Entonces, bueno, realmente, y eso también se ve mucho en la enseñanza con los alumnos, que era la parte más floja, y sigue siendo la parte más floja el tema de la calidad formal, porque influye, obviamente, la subjetividad, pero también la inexperiencia, sobre todo de los alumnos, que tal vez es el primer contacto que tienen con la técnica, entonces no tienen con qué comparar y si es una respuesta que se da con mucha frecuencia o no. Entonces, realmente la FQ en general, y en particular, obviamente, la de nuestro medio, es fundamental para darle esta rigurosidad y este sustento estadístico que, bueno, es fundamental para la investigación, sobre todo, y para la evaluación psicológica en general. Sí, sin duda que todos los datos son importantes, algunos tal vez más pesados que otros, pero en su conjunto todos tienen un peso que a nosotros, las populares, la FQ, o sea, todo de alguna manera se suma como para que nosotros podamos saber que ese dato al que vamos a lograr como conclusión sea totalmente fiable y sostenido, ¿no? Porque eso también es importante. Me parece que la técnica en sí, a pesar de los 100 años, como yo decía al principio, sigue aportando datos, sigue aportando nuevas miradas, porque de hecho hay nuevas investigaciones y hay actualizaciones de este sistema y hay algunos aportes nuevos y lecturas nuevas, o sea que lejos estaba Hermann Roger de pensar que su método, su experimento, como lo llamó también, iba a tener tanta repercusión, porque estamos hablando de 100 años, ¿no? Y estamos hablando de que es una técnica además sumamente valorada en el ámbito científico, por eso el sistema comprensivo ha venido a aportar esta
manera única de codificar que podemos compartir en Japón, podemos compartir en Australia, podemos en Estados Unidos o en Italia. Cuando hablamos de algo estamos hablando de lo mismo, lo cual eso también genera una mayor rigurosidad y una mayor eficacia y validez a la hora de poder hablar de resultados y de conclusiones. Así que creo que es una técnica que por excelencia para la investigación es fundamental, ¿no? Bueno, yo no sé si alguno quiere agregar algo más, si quieren hacer algún otro aporte o alguna interrogante, alguna pregunta, algo que quede en la nube. A ver. ¿Ibas a decir algo? No. Pensé que sí, pensé que querías decir algo. Bueno, sí, yo creo que todavía queda un buen tramo para poder hablar de ciertas y poder compartir algunas cuestiones que tienen que ver con los resultados, pero no deja de ser todo un desafío aplicar esta técnica a niños, lo que les decía hoy, el sistema, en las instituciones, aprender a hacerlo, porque nosotros en la facultad también hacemos una enseñanza de tipo administración de adultos, no de niños, lo cual genera cambios en la organización, en las preguntas, en cómo interrogamos para poder obtener la clasificación de las respuestas. Así que hay toda una serie de reacomodación que esta investigación nos ha traído y que esperemos que nos dé conclusiones que podamos compartir con todos y que podamos seguir investigando por algún tiempo más. También sabemos que investigar requiere de cierta rigurosidad y cierta, digamos, práctica de curiosidad que hace que uno tenga que leer, formarse, estudiar, y bueno, y todos esos pasos que son complejos a veces cuando uno tiene una vida profesional, laboral, familiar y todo lo demás, ¿no? Pero bueno, a veces los deseos de investigar y de aportar son más fuertes que todo lo demás. Así que para mí un gusto compartir esta ponencia, un gusto de transmitir algunas cuestiones que tienen que ver con el estado de nuestro proyecto, y cada vez que lo pienso, digo, me siento sumamente agradecida y orgullosa del equipo como para realmente también rescatarlo y resaltarlo. Así que felicitaciones. Bueno, si no hay ninguna entonces pregunta y no hay ninguna otra intervención, damos por finalizada esta presentación. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Bueno, muchas gracias a todos. Bárbaro, bueno, gracias. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Adiós. Gracias. Adiós. Hasta luego.